¿Sabes qué? Hace rato me estaba acordando de la pregunta que habían puesto en el chat, de cuál es la diferencia entre cine de terror y thriller psicológico. Ujú. Y creo que justo esta película es un gran ejemplo porque es justamente la pregunta con Hitchcock. Me recordó también otra película del 63 que se llama The Haunting y que está basada en esta novela de Shirley Jackson de The Haunting of Hill House, creo. Que está con, no me acuerdo, sale este muchachito, Russ Tumbling, que sale en West Side Story. Esa película, por ejemplo, se me hace también un gran ejemplo de discusión, ¿no? ¿Cuál sería Ujú. la diferencia entre cine de terror y thriller psicológico? Porque al final, en esa película nunca acabas por saber si en realidad sí hay un embrujamiento ahí en esa casa, o está ahí, hay fantasmas, hay chocarreros que atormentan a los inquilinos, o son sus pedos mentales que los hacen sentir culpas y ver cosas, ¿no? Y pensar o imaginarse que están siendo acechados por algo que ellos deben, ¿no? Que algo que tienen que purgar. Y esta película también tiene cierto asunto ahí gótico que parece estar también relacionado con fuerzas acechantes, ¿no? Que la protagonista, no protagonista, empieza a ver al llegar al internado, Ujú. que ve manos y ve cuánta cosa, ¿no? Y las cosas se caen y luego se cae la maceta y así. Y que todavía a esas alturas de la trama no sabe si sí, y el espectador tampoco, ¿no? Sabe si sí es algo sobrenatural que andas echando por ahí o es otra cosa, ¿no? No sé qué piensen ustedes, pero creo que tal vez la diferencia entre terror y thriller psicológico radica justamente en que el thriller psicológico te hace explícito como género muy, no, porque hay películas que están en medio, ¿no? Como estas. Pero un thriller psicológico en forma te haría explícito que no se trata de cosas brutalmente extremas, ¿no? Ujú. Cosas sobrenaturales, ¿no? Que están más allá del plano de la dimensión humana y que por lo tanto son cosas incomprensibles para los seres humanos y por lo tanto el terror, ¿no? A lo incomprensible. O situaciones, ¿no? Por ejemplo, asesinos, locos, que así desquiciados y lo que quieras, que llevaría a una situación, digamos, de realidad al extremo, ¿no? A un extremo que tal vez muy pocas personas vivirán en su vida. Y un thriller psicológico te hace explícito que no va a llevar al extremo esa situación y que el manejo del juego mental, ¿no? Que va a tratar no tiene nada que ver con cosas fuera del plano humano. Creo que por ahí podría irse definiendo un poco la diferencia, pero tienen mucho que ver, ¿no? Ambos. No sé qué piensan ustedes. Sí, no, no sé, o sea, yo en realidad lo planteaba porque para mí sí es una incógnita. Yo, pues igual tampoco me había puesto a pensar mucho, qué películas son thriller psicológico, pero usualmente yo lo englobo dentro del terror. No sé si es correcto o no, pero pues me surgió la duda porque sé que a Eliana no le gustan las películas de terror. Y Eliana, yo vi que tú ponías en el Facebook, esto es un thriller psicológico, no es película de terror, change my mind. Ujú. Entonces dije, bueno, ¿qué es? O por lo menos para ti, ¿qué es un thriller psicológico? ¿O por qué no puede estar el thriller psicológico dentro del terror? Bueno, no es que crea que no pueda estar dentro del terror, o sea, ya buscando un poco más sobre las diferencias, a lo que vine a llegar fue algo parecido a lo que decía Manuel hace rato, ¿no? En general, el thriller psicológico construye la tensión tanto en la trama y en el espectador, en el ámbito de esos estados mentales de los protagonistas, ¿no? Son los que desencadenan los acontecimientos funestos. Es decir, por una parte, las películas, el thriller psicológico lo que te hace es entender, por una parte, que el misterio está dentro del lado pues, de lo terreno, Ok, ok. y por otra parte nos da pautas para descubrir cuáles son los estados mentales que motivan al protagonista o al enemigo. Si era, tengo problemas para decir si el thriller psicológico tiene como protagonista el criminal, aparentemente sí, pero bueno, a ver, eso lo dejo aparte. Pero creo que un buen thriller lo que hace es jugar con los planos de realidad, no en cuanto a los terrenos y los supraterrenos, sino en cuanto a lo que es lo intersubjetivo y lo que es alucinación.
Ok, Un ya. poco lo que es el delirio en ese sentido, lo que es el delirio, que es a veces lo que detona las conductas psicóticas y por lo tanto el comportamiento extraño, extraordinario. Y por otra parte, hace también un poco, plantea a quien ve la película, plantea la pregunta sobre sus propios estados mentales, porque mueve la barrera de lo que es lo normal y lo que ya no lo es, ¿no? Lo anormal en ese otro sentido, porque estoy pensando, por ejemplo, en Memento, Ujú. que vas siguiendo Memento y vas empatizando con el protagonista y te va haciendo dudar un poco de lo que está pasando, ¿no? Porque al final el tipo está tratando de reconstruir, pero hay otros agentes que te dicen, no, 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 este no es un buen narrador, ¿no? Este narrador no es confiable. Ujú. Atento, pero como te vas involucrando con el protagonista y vas compartiendo sus estados mentales, hay un punto, por lo menos para mí, donde lo posible del estado mental del que es delirante y el de uno se parecen mucho y ya no hay esta distinción, es decir, ok, muy a lo, quizás aquí sí, muy a lo freudiano en el sentido de que los estados, la normalidad y la anormalidad en realidad se parecen mucho. Solo es cuestión dice por allá, no es una cuestión de tener un mal día para que todo se vaya al diablo. Y sí, y creo que por ahí es donde trabaja el thriller psicológico, ¿no? Es decir, va trabajando con esos estados mentales, va trabajando con la idea de lo real y lo que es, o bueno, lo objetivo y lo intersubjetivo, y lo que es alucinación de plano. Ok, Y hay un ok. punto donde los límites se van haciendo menos claros, ¿no? Y creo que por ahí es que funciona, ¿no? Y esa sería la diferencia para mí con el terror, o por lo menos la que yo había establecido durante mucho tiempo, como la definitiva con respecto al terror, porque para la comprensión que yo tenía del terror, bien o mal, la mantenía más bien del lado de la intervención de las fuerzas supraterrenas y demoníacas en los asuntos humanos, ¿no? Este enemigo, por ejemplo, de los slashers, que no se puede vencer porque, pues así es, ¿no? Ya sea porque es un asesino que revive infinitamente o porque es un muñeco que aparentemente Ok. uno no se puede deshacer de él, Sí, sí, sí. o Chucky. es, ajá. Pero entonces, en este sentido, como los primeros slashers, porque usualmente en la primera siempre está vivo y ya para las secuelas es donde ya es inmortal. Los primeros slashers en este sentido los considerarías thriller psicológico. Pues, mira, hace mucho que no me pongo a revisar, ¿no? Porque creo que el último que vi sería a Michael Myers hace como 20 años, 30 años, y ya, o sea, ese es el recuerdo que tengo. Pero vamos, tendría que ver la historia completa para saber exactamente desde qué premisas parten. Pero sí, no podría decirte que sí o que no, porque no, en realidad no me acuerdo de la película. Y sé que en las secuelas, pues es inmortal, ¿no? O sea, lo Sí, queman y sí, es usualmente pues lo que pasó en los ochentas con todo este cine, ¿no? Que lo sobreexplotaron al máximo porque dijeron, ¿por qué no hacemos la versión 7, 8, 9? Y luego la mezclas con personajes de Ajá. películas que no tienen nada que ver, Claro, ¿no? y 20 años después los metes a todos a Mortal Kombat. Exactamente. y entonces ya haces una cosa ahí muy rara, ¿no? Ya no es terror, y Claro. quién sabe qué es eso, es Celebrity Deathmatch, una cosa así. Claro. Pero vamos, yo por ahí es que peleo el thriller psicológico. Yo creo que también tiene que ver con la mentalidad criminal. No necesariamente, pero como ya, digamos, característica casi genérica del thriller psicológico, creo que sí se presta mucho, ¿no? Y hay Ujú. muchas películas de thriller dentro de ese género, o que yo consideraría dentro de ese género, que sí tiene que ver con justo la mente de los criminales, ¿no? Y cómo los bordes de la realidad se van difuminando para ellos. Y no solo para ellos, sino también para las personas afectadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en El silencio de los inocentes. Que ahí no solamente es Hannibal Lecter haciendo un juego muy maquiavélico con Clarice, sino el giro que da la mente de Clarice, ¿no? O sea, Clarice no es la misma después de pasar por todo esto, después de conocer a Hannibal Lecter, ¿no? Y que llega un punto en el que la realidad no sabe si es lo que está pasando o no. Justo la escena donde está todo oscuro, ¿no? Y está con Buffalo Bill y lo anda buscando y Buffalo Bill tiene estas rayos ultravioleta, Sí, ¿no? la Ujú. máscara. Ajá. Y y ella no, y ella está así a tientas, a oscuras. Justo como una de las escenas paradigmáticas del thriller psicológico. También, no sé, Qué bueno, buena que es está esa película. es muy buena película. También, como ya en género más diversificado, más experimental, Mulholland Drive también se me haría un Mm. thriller psicológico, ¿no? Mm.
Bueno, Mulholland Drive no sabes qué está pasando. O sea, Sí, sí, así sí. como, como que algo que estoy entendiendo algo, pero no. Pero también, ¿no? O sea, sigue como las pautas de tratamiento de trama del thriller psicológico, ¿no? O sea, tratar de, no sé si confundirte, pero tratar de poner en duda, ¿no? ¿Qué es lo que consideras tú que es real, ¿no? Y si lo que te estás imaginando como algo real, pero que dentro de tu realidad cotidiana no es algo permitido o no es algo común, si eso está dentro de tu realidad o no, ¿no? Que es justo con una de las cosas que juega el thriller psicológico. Pero hay muchas. Creo que también Hitchcock es otra vez Hitchcock, ¿no? Es ahí justo el máster de eso. Psycho, por Sí. ejemplo, a mí no se me hace una película de terror, ¿no? Sí, yo tampoco la consideraría de terror. No, es que Se me hace yo justo un... también tengo esa línea un poco, no sé, me cuesta. Digo, igual al final siempre me acuerdo de lo que veíamos en clase de críticas sobre el género, ¿no? Es como, o sea, más que una etiqueta que cargue la película, siempre es como un filtro a partir del que la puedes ver, ¿no? Igual hay películas que no van a caber en ese filtro, ¿no? O sea, no vas a ver La Bella Durmiente como una película de terror. O a lo mejor si le pones ese filtro, lo único rescatable sería, no sé, la escena del dragón y ya. ¿No? El punto es, no puedes hablar de toda la película, no puedes abarcar toda la película desde el filtro de terror. Y pues sí, ahorita, pues no se me ocurrían como muchos ejemplos de thriller psicológico cuando decían thriller psicológico, pero ahorita me están viniendo varios a la cabeza. Se me ocurren sobre todo muchos que yo no consideraría terror, pero creo que o sea, para mí un buen terror también tiene que manejar, o sea, si maneja esa parte psicológica así de bien, pues para mí es un terror muy bien hecho, ¿no? Pero sí, la línea es muy delgada. Yo, por ejemplo, pues no sé, de Hitchcock, como bien lo decías ahorita, yo tampoco lo podría poner como en la etiqueta de cine de terror, pero siento que a fin de cuentas, o sea, sin ser cine de terror, fundó bases o implantó pautas que debería de seguir todo cine de terror.